¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermanos, déjame sacarte la astilla de su ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu hoyo, de su propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Amén. Si podemos ir la siguiente diapositiva, por favor. Quería acordarles que lo que estamos leyendo aquí en capítulo 6 de Lucas es un largo sermón que Jesús dio. Y aquí en el Evangelio de Lucas es llamado el sermón en la llanura, pero es el mismo sermón que Jesús da en el Evangelio de Mateo, muy conocido el Sermón del Monte. Y lo que pasa es que ese sermón es muy importante. Aquí Jesús presenta de qué se trata el reino de Dios, y este reino tiene los valores completamente distintos a los valores del mundo. Entonces lo que Jesús está haciendo es como poniendo hacia abajo los valores del mundo, lo que el mundo cree que es bueno, lo que el mundo cree que es malo, y revirtiendo eso. Por eso es llamado el reino hacia abajo o el reino al revés, porque cuando para el mundo es bueno agradarse a sí mismo o engrandecerse a uno mismo, en el reino de Dios los más pequeños son los grandes. Es todo al revés. Y también es completamente contracultural, o sea, lo que Jesús predicó iba en contra de la cultura de su época y muchas veces va en contra de nuestra cultura hoy día. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor, quería mostrarles una foto de donde probablemente fue donde Jesús predicó ese sermón. Y como pueden ver, sí es una llanura, es un lugar bien plano, pero es también un monte. Estamos arriba aquí del mar de Galilea. Es una vista muy bonita, es un lugar donde hoy día tiene agricultura y ese era el caso en la época. Y Jesús escogió ese lugar para predicar porque dice que él bajó de su ciudad de Nazaret, bajó a Galilea, de Galilea alta al mar de Galilea, y llamó a los discípulos, a los 12, pero dijo que vino gente de todos los alrededores. Vino gente de las ciudades alrededor del mar de Galilea, de las ciudades en las montañas, incluso de otros países, de Tarso y Sidón, a escuchar a Jesús y a ser sanados por Jesús. Entonces necesitaba un lugar muy grande, con mucho espacio para hacer eso. Y Jesús, él no escogió un templo muy grande y bonito, un edificio público muy famoso. Él escogió el campo, donde la gente estaba acostumbrada a vivir, porque la gente que vino a escuchar a Jesús, la mayoría era gente del campo, gente sencilla, pero también dice que vinieron unos de Jerusalén. Lo más probable es que eran líderes judíos de Jerusalén, porque leemos que habían fariseos, habían saduceos por ahí, escribas, que eran los líderes religiosos, ¿ya? Quiero que nos acordemos de eso, porque vamos a volver a mencionar eso más tarde, ¿ya? Si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en Lucas 6, 39 a 42, empieza diciendo, Jesús contó esta parábola, y después nos da 3 parábolas. Qué raro, ¿no? Que sea una parábola, pero sean 3. Bueno, Jesús está contando la misma historia, o dando a conocer un punto, a través de 3 historias distintas. Y lo que pasa es que esas historias fueron ordenadas por Jesús de una manera muy común en el hebreo, ya en la cultura del pueblo de Dios, que era llamado quiasmo. Cuando alguien va a contar una historia y quería dar mucha importancia a un punto, utilizaba el quiasmo. ¿Y qué se trata de eso? Es casi como un sándwich, donde tú tienes las 2 partes de afuera y después la parte del medio. Ya las 2 partes de afuera, lo de arriba y lo de abajo, están contando la misma cosa, mientras que el punto principal va en el medio. En ese caso, tenemos la parte de arriba, que son ciegos guiando ciegos. Tenemos la segunda parte, que es tornándose como el maestro. Y tenemos la última parte, que es el árbol en el ojo, o la viga en el ojo. Y entonces, lo que yo estoy intentando decir es que tanto la historia del ciego guiando a otro ciego y de la viga en el ojo están diciendo la misma cosa de una manera un poco distinta.
y eso yo voy a explicar en un minuto. Pero lo más importante que Jesús quiere que pongamos atención aquí está en el medio, está en seguir al verdadero maestro. ¿Ya? Bueno, podemos ir a la siguiente diapositiva. Y entonces, lo primero que vamos a hablar son de esos ciegos guiando a otros ciegos. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Podemos llevar a alguien a algún lugar que no conocemos o que no sabemos dónde ir? No, ¿cierto? Si alguien nos llega y pregunta, ¿dónde queda la casa de Juanito Pérez? Y yo no conozco a Juanito Pérez, yo no voy a saber. Bueno, yo no sé cómo es en el país de ustedes, pero en Brasil y Argentina, eso no impide a nadie de dar la información de dónde es la casa de Juanito Pérez. Aunque no sepan quién es Juanito Pérez y nunca han ido en su casa. Entonces, yo conozco a un par de gente que se mudó a Brasil y dijo, sí, he estado caminando por 2 años aquí, aún no he encontrado la casa. La gente sigue diciendo, no, tienes que bajar aquí, doblar ahí, y nunca llega. Porque en Brasil, si alguien le pregunta algo, usted contesta, por ser una buena persona y querer ayudar, aunque tú no sepas. Tú nunca vas a decir, no, no sé, y dejar a la persona ahí. Les va a decir, no, siga caminando, o siga manejando por 15 minutos. Si la persona tiene suerte, va a encontrar a alguien más tarde que sí sabe dónde es. Si no, va a seguir manejando ahí en círculos. Bueno, eso es más o menos lo que pasa cuando nosotros no conocemos a Jesús y estamos intentando guiar a la gente a Jesús. Y lo que pasa es que en el mundo, hermanos, todas las personas están intentando contestar esa pregunta. ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Cómo tenemos para tener vida eterna? ¿Qué es lo que hacemos? Y la gente viene con un montón de distintas preguntas y respuestas que generan, intentando solucionar esas dudas que todo el mundo tiene. Y la gente no sabe y termina guiando a los demás a un lugar equivocado. Nuestro objetivo, entonces, es de guiar a las personas a Jesús. Pero para hacerlo debemos conocerlo. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Si ustedes quieren abrir sus Biblias, pero yo tengo aquí en la pantalla, vamos a leer Juan 14, del 1 al 7. Muy bien, así dice. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Eso, Jesús dijo eso, por si acaso. Versículo 2. En el hogar de mi Padre hay muchas habitaciones, lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré por llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Bueno, Jesús le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Este pasaje es muy hermoso porque Jesús ahí deja bien claro que Él es Dios. Y no solo Él es Dios, Él es el camino a Dios. Si alguien conoce a Jesús, ha visto a Dios y conoce a Dios. Es algo muy hermoso, pero la respuesta de Tomás muchas veces, no sé, es lo que nosotros también tenemos. No sabemos el camino porque no sabemos a dónde vamos. Si nosotros no sabemos el destino, no vamos a saber el camino, no vamos a intentar crear caminos, pero nunca vamos a llegar al destino. Entonces, debemos acordarnos que nuestro objetivo no es en este mundo, no es tener una buena vida aquí, no es tener un buen empleo o ser una persona bien sucedida. Nuestro objetivo es llegar a Dios, es estar con Jesús, es nuestra relación con Dios. Si sabemos de eso, si nos acordamos de eso, vamos a preocuparnos por el camino, que Jesús dejó bien claro quién era el camino. Es muy importante que conozcamos a Jesús, hermanos, que tengamos un relacionamiento con Él, que oremos y hablemos con Él. Oraciones son eso, es solo hablar con Jesús. ¿Cómo conocemos a alguien que nunca conocimos antes? Hablando con ellos. No importa cómo, pero si hablamos, empezamos a conocer a la persona. Ese es el caso con Jesús. Debemos estar en oración, hermanos. Debemos estar orando más,
hablando con Él, leyendo la palabra de Él, alabando a Él. Así es como uno llega a conocer a Jesús. Suena sencillo, pero en la práctica siempre nos cuesta tanto, ¿cierto? Parece que la vida solo va llenando nuestra vida de cosas, tenemos más cosas que hacer y tomar cuenta de eso y tener cuenta de eso, y el auto se echa a perder, el carro se echa a perder, y de la nada ahí tenemos nuestra vida toda agobiada y ya no nos queda tiempo para orar, para leer la Biblia, o por lo menos eso es lo que pensamos. Y esas son las batallas espirituales que tenemos. Es cada día tener que hacer ese esfuerzo para recordar. Jesús está aquí conmigo, Él toma cuenta, Él me quiere mucho, está preocupado por mí. Entonces debo hablar con Él, debo intentar lo máximo que pueda apartar tiempo de estar con Él. Es algo que debemos hacer como rutina y es algo difícil, porque es difícil de cultivar buenos hábitos, hermanos. Pero muy bien, lo que Jesús también dice aquí es que nadie puede llegar a Dios, no importa qué. Jesús dijo que Él es el camino a Dios. Hermanos, si vivimos una buena vida, si somos personas muy buenas, personas de gran, no sé, ética, que hacen cosas buenas, eso no nos lleva a Dios. Eso no importa. Lo único que podemos hacer para llegar en el reino de los cielos es ver a Jesús y estar con Jesús. Y eso nos aplica cuando estamos hablando con otras personas. Si estoy hablando con una persona que, no sé, nunca conoció a Jesús, nunca fue a la iglesia, vive una vida que para mí es una vida muy pecadora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a intentar dejar que la persona deje de hacer las cosas malas? Bueno, eso no va a salvar a la persona. Lo primero que debo hacer no es de cambiar la vida de la persona, hacer un makeover, cambiar la manera como viste, como habla. Eso no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar a la gente es Jesús, es conocer a Jesús. Entonces, lo primero que debemos hacer es presentar a Cristo, que conozcan a Jesús, conozcan el camino y que conozcan el destino, que sepan de qué se trata eso. ¿Por qué es tan importante para nosotros, hermanos, Dios, el reino de los cielos, estar con Dios? ¿Es porque vamos a vivir para siempre? Quizás sí, pero también hay muerte eterna, ¿cierto? Eso es para siempre también. Pero estar con Dios nos cambia tanto, ¿cierto? Nos cambió tanto. Jesús nos amó cuando nadie más nos amaba y nos cambió de tal manera que solo nosotros sabemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Solo uno sabe lo que Dios ha hecho en su vida, los milagros que dio, las cosas que hemos visto, cómo nos ayudó en momentos difíciles. Y de eso se trata nuestro relacionamiento con Dios. Por eso queremos estar con Dios para siempre, sin distracciones, sin pecado. Debemos estar mostrando eso a la gente. Llevar a la gente a la iglesia, decirles qué hacer, cómo vestirse, cómo tener una buena vida, nunca hará a nadie llegar al cielo. Estar aquí alabando en la iglesia no salva a nadie. Lo único que podemos hacer es presentar nuestro navegador, nuestra persona que sabe el camino. Y nosotros nunca pudimos alcanzar a Jesús. Nunca fue nada que hicimos para alcanzar a Dios que nos hace merecer eso. De hecho, seguimos siendo personas que no lo merecen. No merecemos el perdón y la misericordia de Dios, pero Él se reveló a nosotros. Él vino a nosotros. Creo que tengo otra diapositiva en Hebreos, creo que la siguiente. Muy bien, en Hebreos 17:27 dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Hebreos aquí está diciendo, el autor de Hebreos está diciendo que el propósito de Dios, el objetivo de Dios, desde el Antiguo Testamento, hermanos, siempre fue de que la gente llegara a Dios. Ahora, no hay nada que la gente pueda hacer para alcanzar a Dios, pero Dios nunca estuvo lejos. Dios siempre estuvo ahí cerca de la gente. Todo lo que debemos hacer, hermanos, es reconocer, necesitamos de Dios. Dios es tan importante para mi vida y no hay vida sin Él. Eso es todo lo que hay que hacer. Y eso es lo que debemos estar predicando a la gente. Esta parábola de los ciegos guiando a los ciegos, se trata de eso. Si no sabemos el camino, si no sabemos la destinación, el destino, vamos a estar guiando a la gente al hoyo, a la perdición, de cualquier manera lejos de Dios, no al verdadero camino. La segunda parábola, si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor, es muy parecida.
¿ya? El árbol en el ojo. Muchas traducciones no ponen árbol, ponen viga, pero a mí me gusta la idea de árbol, es una de las posibles traducciones. Supuestamente, debería ser un chiste lo que Jesús estaba contando aquí. Así que voy a leer de nuevo. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene a tu hermano en el ojo y no le das importancia al árbol que tienes en tu propio ojo? Nosotros leemos eso hoy, quizás nos reímos, pero seguramente la gente escuchando ese sermón se hubiera reído mucho en esa parte. Porque es chistoso, estamos mirando ahí a una astilla, una cosita chiquita en el ojo de la persona. Tenemos que mirar con la lupa, intentar ver bien, acercarnos mucho, mientras que nosotros tenemos un tremendo árbol en el ojo y estamos ahí criticando a la gente. Y nos lleva a la pregunta, esa parábola. ¿Nosotros vemos bien? ¿Sabemos de lo que estamos hablando? ¿O somos hipócritas? Y nos hace preguntar la misma pregunta de la primera parábola. ¿Cómo hacemos para sacar esta viga de nuestro ojo? ¿Cómo hacemos para quitar este árbol que tenemos? Bueno, es de la misma manera. ¿Cómo hacemos para llegar a Dios por nuestra propia cuenta? No lo podemos hacer. Y hermanos, no hay ninguna manera que nosotros podamos quitar nuestro propio pecado. De la misma manera que no podemos acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. Aunque el mundo intenta hacerlo, muchas religiones intentan enseñar cómo uno puede hacer, y aún a veces en la iglesia intentamos por nuestra propia cuenta quitarnos el pecado, la verdad es que no podemos, ¿cierto? Podemos esforzarnos para estar más cerca de Dios, pero limpiar nuestro pecado nosotros nunca lo haremos. Solo Cristo lo puede hacer. Y solo hay una persona que puede dar vista a los ciegos. Piensen en eso también. En la primera parábola tenemos ciegos, ¿cierto? Personas que en realidad no ven, que creen que ven, no ven. En la segunda parábola tenemos una persona con un árbol en el ojo. Si tienes un árbol en su ojo, ¿crees que puedas ver? No, ¿cierto? Tu visión está tapada. Así es, estamos hablando de la misma persona aquí, son personas ciegas, que creen que ven, creen que pueden, no sé, solucionar el problema de los demás, pero son personas que en realidad son ciegas. La única persona que puede hacer a los ciegos ver es Jesús. Entonces, yo tengo un versículo en la siguiente diapositiva, en Juan capítulo 9, que dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que en realidad ellos son ciegos. Mira qué fuerte lo que Jesús dice. Hay personas que creen que ven muy bien, pero tienen el árbol en el ojo, son ciegos. Y hay personas que son ciegas y lo reconocen, y Jesús nos da la vista. Claro que en los evangelios vemos eso literalmente, personas que nacieron ciegas, personas que fueron ciegas por muchos años, no importaba, Jesús les sanó. Pero también vemos a muchas personas que eran ciegas espiritualmente y Jesús les dio la vista. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, vemos que Jesús enseñó 3 cosas aquí. Primero, hay personas que creen que saben mucho, pero que en realidad no saben nada. ¿Ya? Son ciegos. La segunda cosa, que las personas que sí son ciegas, Él les dará vista en Jesús. Y la tercera es que le cabe a Jesús, el verdadero juez de este mundo, a juzgar a los demás. Eso no es nuestra tarea, hermanos. Acordémonos, nosotros somos personas ciegas que Jesús nos dio vista. No somos el juez, no conocemos a todo. No sé si alguien aquí ha leído todo el libro de Job, pero si lo leen, se da cuenta de una cosa. Había mucha gente intentando comprender a Dios, creían que entendían a Dios y decían, no, Dios no puede hacer eso, tiene que hacer eso. O, no, eso no está bien, Dios tiene que hacer eso, por eso Dios hizo eso. Que era el caso de Job y sus 4 amigos. Y después Dios llega al final y lo único que dice es, ustedes no saben nada, y se va. Eso es todo, eso es básicamente un resumen de la historia de Job. Y esa es la realidad, hermanos. Nosotros podemos creer que sabemos mucho, pero debemos acordar que no. Dios es mucho más grande que nosotros. Él está fuera del tiempo y del espacio que nos limita. Y Dios es perfecto. Entonces es muy distinto. Él sí es un buen juez. Nosotros somos muy parciales, ¿cierto? Es muy fácil. Vemos una persona que no nos gusta,
nuestro juicio va a ser distinto. No es el caso con Dios. Dios es perfecto. Entonces acordémonos de eso, porque voy a seguir hablando de eso. La siguiente diapositiva, por favor. Yo quiero hablar un poco de los que creen que saben, pero en realidad son ciegos. Porque tenemos ese problema en nuestro mundo. A veces nos cuesta, y somos así también. Yo sé que a mí a veces me pasa. Y también quiero hablar de quién eran esas personas que Jesús estaba hablando. ¿Ya? La siguiente diapositiva, por favor. Quiero que entendamos un poco la cultura de la época para comprender por qué Jesús dijo eso. En esa época, las sociedades tenían un esquema de honor y vergüenza, es lo que llamamos, era su tipo de cultura. Y ahí juzgar, ¿ya? Se trataba de cómo relacionábamos los estereotipos de la gente. Entonces, había etiquetas que uno daba a la gente. Oh, esa persona es un pecador, este es un recaudador de impuestos, esta es una mujer de la calle, una prostituta, ese es un hijo de artesano, ese es el hijo del emperador. Y todas esas etiquetas determinaban cómo nosotros hablamos con los demás, cómo los tratamos, ¿ya? Y mira, esa cómo funcionaba la vida en la época de Jesús. Tú nacías ya con una etiqueta que decía a la gente cómo debían relacionar contigo, ya qué grado de respeto usted merecía, cómo debían hablar contigo, si te daban un regalo, qué tipo de regalo. Mira, eso empezó a afectar a la iglesia también, porque cuando leemos el libro de Santiago, vemos que lo que hacían las iglesias, las personas que tenían mucho dinero en la iglesia les daban el mejor lugar para sentarse, ¿cierto? Los trataban mejor, mientras que las personas que no tenían dinero los hacían sentar en el piso. Eso es literalmente lo que dice el libro de Santiago. Entonces, es un problema que había. Ahora, esas etiquetas no eran siempre malas. ¿Por qué? Nosotros también usamos etiquetas muchas veces, aunque no nos damos cuenta, pero son útiles. Si estamos hablando con un doctor, vamos a tener un grado, ¿cierto?, de respeto, la manera como hablamos quizás cambie un poco, o títulos como pastor, o profesor, eso cambia. Cambia un poco como hablamos con ellos, ¿cierto? El grado de confianza que tenemos, ciertas cosas cambian. Entonces, etiquetas no eran siempre malas. Ahora, el problema es que había un par de gente en la época de Jesús que estaba etiquetando a la gente y usando eso para discriminar a la gente. Como vemos el ejemplo en Santiago, como vemos el ejemplo en los evangelios, mucha gente trataba mal a Jesús. ¿Y por qué lo trataba mal? ¿Qué es lo que dicen muchas veces? Es que él es el hijo del carpintero, el hijo del constructor. ¿Quién le va a pescar a ese? Ese viene de Galilea, ¿cierto? Galilea era ciudad pequeña, un país pequeño. A nadie le importaba. Entonces, eran ya etiquetas para menospreciar a Jesús, para tener excusas para no escucharlo. Y ese es un problema que crecía. Ahora, quizás el mayor problema, y podemos ir a la siguiente diapositiva, es que los fariseos y los líderes religiosos empezaron a poner etiquetas a cierta gente diciendo que eran personas insalvables, personas que no podían acercarse a Dios jamás, que nunca se salvarían. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos y los saduceos y los líderes judíos que deberían estar guiando a la gente a Dios? Ellos estaban diciendo, no, mira, yo sé que no está en la Biblia, pero si tú no das el 10% de tu plantita de menta al templo, tú no vas a ser salvo. Dios no te quiere. O yo sé que no dice en el Antiguo Testamento, pero si eres un recaudador de impuestos, ya si trabajas para el gobierno romano, no vas a ser salvo. Y pone esa etiqueta. Y rechazaba a esa gente, no lo aceptaba en el templo, lo excluían de la sociedad, no los invitaba para, no sé, fiestas, cosas así. La gente literalmente excluida. Y los apartaba. No, si tú eres un judío, pero no hablas bien el hebreo, si hablas más griego, te sacamos, tú no puedes llegar a Dios. Y empezaron a crear reglas y reglas y reglas que no estaban en la Biblia, que no tienen nada que ver con el objetivo de la ley del Antiguo Testamento, porque si se acuerdan de la palabra de Jesús, Jesús dijo, el objetivo de la ley siempre fue de que nosotros amemos a Dios y de que amemos a nuestros vecinos. Ese es el objetivo, por eso Dios dio todas esas leyes, para ayudarnos a guiarnos en eso. Pero ahora ya nos salimos demasiado de eso, ya estamos preocupados con otras cosas. Y esa gente creía que si ellos seguían todas esas leyes del Antiguo Testamento, todas las leyes que ellos habían inventado,
ellos podían alcanzar a Dios. ¿Y qué es eso sino otra torre de Babel, cierto? Nosotros por nuestra propia fuerza intentando alcanzar a Dios. Y el punto principal de la Biblia siempre fue, como hablamos antes, que nosotros no podemos hacer nada para llegar a Dios, sino que Él viene a nosotros. Y eso es lo que Jesús vio. Jesús se dio cuenta que los fariseos creían que conocían mucho, creían que estaban guiando a la gente a Dios, pero en realidad estaban apartando a la gente de Dios y estaban llevando su vida y los demás al hoyo, al invés de a Dios. Jesús mira ese problema y Él intenta, y Él tiene una excelente solución. Tengo un excelente versículo, la próxima diapositiva, Mateo 15, 12 a 14, Jesús dijo, así dice, entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Y mira, sí, Jesús se daba cuenta que los había ofendido, lo hizo de propósito, ¿ya? Jesús conoce todo y Él sabía exactamente cómo hacer eso. Y Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de la raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en un hoyo. Mira, Jesús vuelve a contar la parábola de nuevo, y de nuevo, mostrando claramente, está hablando de esos fariseos, de esos líderes religiosos, de esa gente que cree que sabe, pero que en realidad son ciegos y están guiando a la gente al hoyo. ¿Cuál es la solución para eso? ¿Cómo hacemos cuando hay personas que creen que saben mucho, pero están guiando a la gente en el camino equivocado? La solución es escuchar al maestro, seguir la persona que sí puede ver, la persona que sí puede dar vista. La siguiente diapositiva, por favor. Y tiene que ver con nuestra tercera parábola, la que está en el medio, que es la parábola del estudiante y del maestro. Ya Jesús está siguiendo aquí la misma historia, está enseñando lo mismo, pero ahora está mostrando cómo solucionar eso. Jesús nos recordó que no nos cabe escuchar al verdadero maestro y no intentar ser mejor que él. Mira lo que dijo, es versículo 38. El discípulo discípulo es la misma palabra que estudiante, ¿ya? Entonces el estudiante no está encima de su maestro, no es mejor que su maestro, que su profesor, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de maestro. Hermanos, eso es nuestro objetivo. Somos discípulos, somos estudiantes de Jesús, entonces nuestro objetivo es de un día llegar tanto a nuestro conocimiento y completar la carrera, como dijo Pablo, llegar hasta el final para que seamos como Jesús. Ese es nuestro objetivo cada día, hermanos. ¿Por qué oramos tanto para acercarnos a Dios? ¿Por qué intentamos alejarnos del pecado? No es para ser salvos o para ir al cielo cuando morimos, sino para ser más como Jesús, para ser agradecidos por lo que Él hizo por nosotros y demostrar eso a la gente. No es nada que hacemos, es solo agradecimiento. Nuestro mayor ejemplo de maestro, de un buen profesor, es Jesús. Por lo tanto, debemos imitarles. La siguiente diapositiva, por favor, es Juan 13, del 13 al 15. Y Jesús dijo, ustedes me llaman maestro y señor. Tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su maestro y señor, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Claro, aquí Jesús está hablando de lavar los pies de los discípulos, fue antes de la última cena. Creo que han escuchado acerca de eso antes, era la tarea de los esclavos, no era algo que el maestro nunca hacía, porque en la cultura de la época de Jesús, un maestro era algo de mucho prestigio, mucho honor, y ser un estudiante estaba ahí abajo, en honor, en cuestión de honor. Ser un esclavo estaba muy abajo. Y pocas veces los esclavos lograban ser estudiantes, pero nunca maestros. Era como funcionaba la cultura de Jesús. Lo que Jesús está haciendo aquí es lo que Él hace con todo ese sermón de la llanura, sermón del monte. Él pone eso boca abajo. Ahora, el esclavo es el maestro. Él cambia completamente cómo funciona la cultura de la época. Por eso mucha gente se enojó con él, porque ellos no querían esclavos siendo maestros, enseñando a la gente, diciendo que saben el camino.
¿Saben el camino a Dios? ¿Cómo va a saber eso? No, el líder religioso sabe el camino a Dios. La persona con mucho dinero seguramente es una persona santa porque Dios la ha bendecido, no la persona pobre, pero Jesús cambia completamente la visión de cómo vemos el mundo. Y aquí nuestro llamado es de seguir, imitar a Jesús. Y muchos están de acuerdo que Jesús dio este ejemplo, pero no solo literalmente, pero para hablar de lo que está detrás, de que sus discípulos deben imitar a Jesús en todo lo que Jesús ha hecho. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Y mira, Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, Él no estuvo andando juzgando a la gente como los fariseos hacían, ¿cierto? Él no miraba a la mujer pecadora y decía, nunca vas a ir al cielo porque no lo mereces, apártate de mí. No, Él se acercaba a esta gente. Él miraba al cobrador de impuestos y decía, ¿sabe qué? Yo voy a ir a cenar contigo hoy. Saqueo anda a preparar una cena para nosotros. Yo voy a ir con mis amigos y vamos a hacer una fiesta en tu casa. ¡Qué locura!, ¿cierto? Él hablaba con los ciegos, tocaba a las personas que tenían enfermedad de piel, que era una cosa que no se hacía. Completamente revirtió eso. Esas personas que eran rechazadas por la sociedad, que los líderes religiosos, ¿cierto?, los ponían a un lado y decían, ustedes nunca van a llegar a Dios, ustedes no pueden, ustedes son insalvables, no hay nada que se pueda hacer para que ustedes lleguen al cielo. Jesús iba y se acercaban a ellos. Todo lo opuesto. Así debemos ser nosotros, hermanos. Hay personas que nosotros sabemos que son pecadoras, pero si vamos y decimos a la persona, nunca vas a ir al cielo, vas a ir al infierno, lo que es cierto, pero nosotros también, no hay nada que nosotros podamos hacer para ir al cielo. No vamos a hacer nada nuevo, no vamos a cambiar la historia, no vamos a cambiar lo que la persona ya sabe en su corazón. Pero si vamos y decimos, mira, yo estaba muy perdido, no sabía dónde ir, no sabía dónde estaba yendo, pero ahora sí tengo la solución. Si usted llega así, cambia completamente el mensaje. La persona va a pensar, es algo que no sé, yo igual tengo dudas, no sé a dónde voy, no sé a dónde estoy yendo con mi vida. Pero esa persona tiene la solución. ¿Cuál es la solución? Y ahí es cuando hablamos de Jesús. Eso es algo completamente distinto. No es rechazar a la gente por algo que ellos ya saben, sino es presentar algo que ellos están buscando. De eso se trata, hermano, nuestro ministerio. Ahora, si hay un grupo de personas que Jesús criticó más que otros, que Él fue un poco más pesado con ellos, un poco más duro en su juicio, y eran los líderes religiosos. Las personas que creían que sabían mucho, pero estaban guiando a los demás lejos de Dios. Así que nosotros también debemos tener cuidado. Si creemos que sabemos mucho, hay que tener humildad. Hay que recordar que en realidad somos ciegos, que Jesús nos dio vista. Y si hay gente que ustedes conocen, que creen que saben mucho, que están, no sé, quieren hacerse líderes, quizás es mejor tener un ojo ahí, poner atención, porque Jesús igual dijo que vendrían muchos lobos disfrazados de ovejas. Así que igual hay que tener cuidado con eso. Bueno, el punto central aquí es que debemos imitar a Jesús. Si vamos a ser imitadores de Cristo, debemos servir a las personas que están lejos de Dios, demostrarles de qué se trata ese reino, cómo es distinto, en vez de decir lo que ya saben. A Dios les toca juzgar. Si leemos eso en la Biblia muy bien. Jesús, Él dijo, Él vino para juzgar. Y dice también que Él vendrá y juzgará el mundo. Un día sí, todo el mundo será juzgado. Pero no es lo que estamos haciendo ahora. No nos toca a nosotros estar juzgando a la gente ahora. Si vamos a estar ahí cuando Dios juzga el mundo, pero ahora nos toca estar aquí y solo hacer lo que Jesús dijo, imitar a Jesús. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, no lo vamos a dejar vivir en pecado y alejarse de Dios. Por supuesto que no. Pero primero debemos mirar a nosotros mismos, asegurarnos de que estamos imitando a Dios, siguiendo a Dios, ¿cierto? Sacar el árbol de nuestro ojo, o pedir a Dios que lo saque, y después ir a ayudar a la gente. Y si tenemos hermanos en Cristo que están desviándose, esa es otra historia, eso sí vamos a ir a ayudarlos. Juan dejó eso bien claro en la primera carta de Juan, y debemos ir por esas personas. Ahora, si estamos hablando de gente que no está en la iglesia,
gente perdida, no vamos ir y decir, tú estás yendo al camino malo y vas a morir ahora. Vamos a decir, yo tengo la solución para su problema. Bueno, el mensaje central aquí es que en lugar de tratar de conformar a los demás a nuestra propia imagen, debemos conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Ya? ¿Escucharon eso? No debemos hacer a la gente más como yo. Porque si hago a la gente más como yo puedo salvar a alguien, puedo quitar el pecado de alguien, quitarle el árbol de su ojo. No. Sí conozco el camino, pero yo no puedo hacerlo. Ahora, si yo intento ser más como Cristo, voy a guiarlos a Cristo. Y con eso tengo el último versículo, la última diapositiva de Efesios 5, 1 a 2. Sí, gracias. Que dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, pues Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Hermanos, hay mucho que podemos hablar de ese versículo, pero quiero que salgamos de aquí hoy con ese mensaje de que debemos estar imitando a Dios, viviendo una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, que fue una persona que amó tanto a sus amigos, amó tanto a nosotros, aun cuando estábamos lejos, que Él murió por nosotros. Ese es el tipo de vida que debemos vivir. Así es como alguien es bien sucedido en ese mundo, según el sermón del monte, el sermón de la llanura. Es de dar su vida. Para el mundo, perder su vida, ¿cierto? Morir, es lo peor que podía pasar a alguien. ¿Cómo vas a ganar la guerra si mueres? Jesús ganó la guerra muriendo, la guerra, la batalla con el pecado. Y así debe ser nuestra vida. Vivamos una vida completamente distinta de lo que el mundo espera, hermanos. Vivamos una vida imitando a Jesús, siguiendo a Jesús y amando a los demás, y guiando a la gente al verdadero camino que nosotros sí tenemos y que la gente está buscando, hermanos. La gente está desesperada por eso y nosotros tenemos la solución. ¿Ya? Así que oremos y creo que vamos a terminar. Así que cierren sus ojos, oremos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias Dios, porque aun cuando nosotros estábamos lejos de ti, aun cuando no podíamos alcanzarte, Dios, veniste, te hiciste humano, nos diste el mejor ejemplo, Señor, que podemos seguir y moriste por nuestros pecados. Y no solo eso, sino que resucitaste. Y ahora tenemos la esperanza, Dios, la fe de que volverás, establecerás tu reino para siempre y juzgarás al mundo, Dios. Pero por ahora, danos fuerza, Señor. Danos energía para seguir amando, Señor, seguir amando a la gente, seguir cada día, Señor, acercándonos más a ti, leyendo nuestra Biblia, orando, Señor, que podamos tener un verdadero relacionamiento contigo, Dios, conociendo a ti cada día más y más. Danos esa sed y danos tu espíritu para conocer más de ti, Dios, cada día. Y que eso nos ayude, Dios, a vivir una vida que te agrada a ti, vivir una vida que está siempre hablando de ti, Señor, con las personas a nuestro alrededor, y que ellos puedan ver que de verdad tenemos la solución, Señor, para ese problema del pecado, el problema de estar lejos de ti, Dios. Así que le pido que les dé valentía a cada uno aquí, Señor, les bendiga en esta tarea. Cuida de nosotros, Señor, y ayúdanos a ser personas humildes que reconocen que no sabemos nada, Señor, y que todo lo que podemos hacer es seguir a ti como nuestro Maestro. Le pido que bendiga a cada uno aquí, sus familias, Señor, les dé un buen domingo y bendigan sus semanas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.